¿verdad? Pero por razones políticas, o sea, desde ese entonces mi papá estaba en política en tiempo de Lucas, que era la época del conflicto armado. Regresé, fue la convocatoria, golpe de Estado, para no hablar mucho del pasado, y entonces se dio la oportunidad, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para hacer esa constitución. Estamos hablando de exactamente hace 40 años, 42 años, porque hace 40 la entregamos. Y para hablar del tema, me voy precisamente a Jutiapa, soy candidato a diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en Jutiapa. Y hablar del tema de lo importante de los medios de comunicación, porque es el enfoque. Cuando uno llega a Jutiapa te encontrás con que habían solo 2 radios locales, y que la gente oía el noticiero en la madrugada en un radito, y las 2 radios locales lo que dijeran era ley, ¿verdad? Sí, esa era la verdad. Esa era la verdad. Y entonces ahí yo lo cuento a todos lados, porque una de las radios era de los Archila, los de Emisoras Unidas, la radio Jutiapa, así se llamaba, ¿verdad? Había otra radio, Tamazulapa, ahí están sobreviviendo las dos radios todavía, pero si lo que salía en la radio, si no estabas en la radio entrevistado, si no habías anuncios, no existías. Y el otro tema es que ahora estamos acostumbrados a ver los canales de televisión, digamos lo que llamamos las frecuencias abiertas de tele ahí, que no pasamos de los mismos canales. En aquel entonces ni esos canales estaban en Jutiapa. O sea, hace apenas 42 años, los canales de televisión, que ahora ya nadie los ve, pero aquellos no los veían, pues no existían. Sí. En Jutiapa se miraban los canales de televisión del Salvador, ¿verdad? El canal 2 y el canal 4. Ahí se nos ocurre ir a comprar anuncios de televisión al Salvador. Y los del Salvador siempre, ¿por qué quieren anunciar su campaña? Porque en Jutiapa lo que ven es El Salvador. Eso llega. Sí, eso llega. Indiscutiblemente, pues ayudaba muchísimo. Y eso, pues cada vez ha ido cambiando. Ya antes se llamaban las repetidoras, y entonces ya hay repetidoras, ya entraron los canales. Ya después ya era la competencia del cable contra la televisión abierta, que es lo que como realmente se le llama. Sí. Y después, cuando se aprobó la ley del cable, se obliga a que en el cable se incluyen a los canales de televisión abierta. De lo contrario, si no se aprueba esa ley, obligando a los cables a meter los canales de televisión abierta, no se miraría, porque todo el mundo estaría tratando de ver. Sin embargo, todavía hay quienes solo ven por cuestión económica en el interior del país, por cable. Y entonces, todo eso tan complicado, las radios, ¿verdad? Cadenas de radios, y entonces un propietario tiene 20 radios, 15 radios. Si estás mal con ese propietario, políticamente estás mal. Tenían muchísimo poder, y eso es importante decirlo. Los dueños de esas grandes cadenas tenían mucho poder político, porque había mucha libertad de regalarte anuncios o de venderte los baratos, o si me caías mal, de no venderte o venderte los caros. Y hasta ahora que se maneja del tema de los anuncios por partes iguales. El tema de las redes sociales y las plataformas vino a evolucionar todo, ¿verdad? Porque entonces ya ese poder para empezar, las radios y la televisión abierta, si no están en una plataforma, están fuera, sí, ¿verdad? Ahí está uno en una entrevista de radio y ellos mismos se anuncian, estamos en YouTube en tal cosa, y nos puede ver por Spotify y tal otra, y nos puede ver en Facebook Live, ¿verdad? Inclusive, que ha ido desapareciendo casi. Pero si no se tuvieron que subir ellos a esas plataformas, o están perdidos de esa manera, ¿verdad? Entonces se ha ido creando esa evolución en el mundo, y el que no se sube a eso está fuera. Está fuera, sí. Igual haciendo mi investigación me eché un par de episodios del podcast, y uno era con Daniel de Tangente y el otro chavo que ahorita se me fue su nombre. Con Javier, ¿no? Javier Soria, que también es de Tangente, ¿verdad? Sí. Sí, para hablar de... Aquí, y entonces creo que están de aniversario. Entre amigos. Lo que sucede es que pareciera que nacimos casi al mismo tiempo. Bueno, para hablar de todos, porque hay que motivar a la gente. Digamos, Ben Kenchin y sale de televisión. Él ni siquiera estaba en televisión abierta, ¿verdad? Porque estaba en las frecuencias de UHB que las meten al cable, pero no por obligación, sino porque hay que estar en el mercado. Se sale de ese tema y aparece entonces ya haciendo su podcast, casi en el caso del diario, con Quique Godoy, y al mismo tiempo nace Tangente. Entonces casi estamos como que
cumpliendo de aniversario todos, entonces me invitan ellos a su aniversario, yo los invito al aniversario de ellos. Y uno que creería que son competencia, digamos. Claro, deberíamos, en teoría, pero no, hay espacio para todo el mundo,